más. Estamos desde casa, vamos a salir yendo, vamos a dar una clase con Roxana en Asabu Yuban y vamos a mostrarle el recorrido de casa hasta el estudio donde vamos a dar la clase de tango argentino. Así que desde el ascensor, con Roxana filmando, los vamos. Guille, Roxana TV. Bueno, les decía que este es el recorrido que hacemos siempre. Esta es la bajada. Estamos en Akasaka. Vamos a cruzar por el cruce de Roppongi. Vamos a hacer toda una diagonal caminando hasta Asabu Yuban, que es el lugar, el nombre donde vamos. Acá, donde están viendo ahí en la esquina, hay un parque que se llama Hinokicho. ¿Sí? Bueno. Me costó muchísimo aprender el nombre ese. Acá está mi testigo que sabe, que me enseñó. Bueno, vamos a bordear acá. A pesar que es la ciudad más grande del mundo, hay bastante silencio y poco tránsito, por lo que ven, ¿no? Nada que ver a ciudades como Buenos Aires o México, que el tránsito te vuelve loco. Acá es muy tranquilo. Bueno, acá entramos al parque. Siempre pasamos por acá. Es muy lindo. Hoy en invierno, bueno, hay poco verde, aunque lo hay. Ahí en esa casita que ven ahí, a veces vamos a tomar mate. Y ahí atrás, que lo voy a filmar, quería filmarlo acá el lago, que está muy bueno. Por supuesto artificial. A veces hay palomas, a veces hay algún patito, tortugas. Muy lindo lugar. Todo tipo de plantación hay. Y miren, la naturaleza con la tecnología. Este edificio es el que más le gusta a Roxana. Departamentos gigantes. Es como un hotel. Generalmente hacemos este camino. Bueno, esta zona está llena de barcitos. Acá solíamos venir con Roxana. Acá, por ejemplo, está Trattoria, que hacen pizza, está bueno. Este barcito, lo vamos a filmar de noche también, porque ahora está todo cerrado. Estamos de mañana. Para acá adentro también hay un montón de barcitos, lugares escondidos, que está muy bueno para salir, para conocer, para descubrir. La verdad que no sé qué cantidad de bares y restaurantes hay en Tokio, tendría que averiguar. Pero esta zona, si no tenés reservación para buscar, está bárbaro, siempre encontrás algo.
Acá venimos a veces. Y acá que ya hemos venido y hay un video de este lugar que es muy rico. Por supuesto ahora está todo cerrado, ¿no? Este lugar. Miren la cerveza afuera. Increíble, ¿no? Japón. No se lo roban. Bueno, y finalmente acá llegamos al cruce de Roppongi. Estación de Roppongi. Tenés dos trenes que vienen acá. La línea Oedo-sen. Y ¿cuál es la otra línea que viene? Shibuya. ¿Eh? Shibuya. No. Shibuya. Shibuya. Shibuya Line. Es la otra línea que viene. Este es el famoso cruce de Roppongi. Esto en los 90 fue una locura de glamour y limusinas. Hoy en día que quiere que vayamos tú y yo, que vayamos a bueno, seguimos caminando. Ahora sí, ya pasamos la primera fase de lo que es el recorrido. Tardamos aproximadamente 25 minutos. Miren, qué glamour la ropa. Tengo un coche por acá muy lindo. Y acá agarramos esta diagonal. Que vamos a agarrar una calle de un lugar de un Tokio medio antiguo, de los 70, 80. Como hay lugares muy modernos, también Tokio conserva esos edificios que aún existen, pero que ya les queda muy poca vida. Acá hay mucha renovación, mucha construcción. Y muchos edificios que vos decís en otro país los mantendría más tiempo. Acá no, acá los tiran abajo y hacen nuevos edificios. Hay mucho de eso. Ahí donde dice Nochero, antiguamente era la Candelaria, un lugar de tango, uno de los primeros de tango, uno de los primeros lugares de tango argentino, que venían muchos músicos, una época, también la época de la burbuja, ¿no? Traía muchos músicos, época donde venían muchas orquestas a Japón, que hoy ya no sucede. Bueno, como les decía, miren esa calle, ¿ven? Ahí hay edificios que están, quizás algunos están abandonados, mezclado acá con un templo. Miren, samurái. Sí. El hombre, una cara de contento. Saludando. Acá les quería mostrar un bar bien tradicional, un restaurante. Siempre está lleno, pero miren lo que es la construcción. Está muy bueno. Voy a bajar la velocidad porque está muy bueno, está vacío. De noche siempre está lleno. Y de la mano enfrente, si ven bien los edificios, sí, ahí hay bares, me indicaba Roxana. Fíjense las rajaduras, estos edificios ya han soportado varios terremotos, ya en cualquier momento los van abandonando y van tirándolos abajo. Bueno, ya hicimos la primera parte del recorrido. Ahora vamos a... Miren el autito que hay acá. Nosotros estamos acostumbrados. Ferrari. Mira qué lindo. Hermoso. Me encanta. Hay de todo. Los autos son increíbles. Bueno. Este recorrido lo hemos hecho por años.
Y hoy quizás queda un poco de nostalgia porque pronto nos iremos a vivir a Argentina. Esa es la idea. Ya para mí ya hemos cumplido un ciclo aquí. Así que por lo menos por 2 años vamos a ir a Argentina. Después no sé qué deparará el destino. Pero bueno, por eso quiero disfrutar de estos lugares, estos videos. También mostrarles qué recorrido hacemos siempre. Esto generalmente lo hacemos los lunes a la mañana. Y en el lugar que vamos hacemos una milonga una vez por mes. Hay distintos colores, no solo ese color. Hay negros, hay verdes, hay blancos también. ¿Qué otro color? Colores mezclados también. Sí, porque algunos tienen propaganda. ¿Te acuerdas ahora que tenía QR? No, no me acuerdo. Bueno, y acá estamos en las casas. Estas son las típicas callecitas de Buenos Aires, iba a decir. Callecitas de Tokio, totalmente irregulares. Mira, acá están construyendo. Estos terrenos acá salen fortuna. Ya estamos en Azabuyubán, estamos a unas próximas cuadras del estudio. Upa. Bueno, ahora les quería mostrar un local que es de vinos, pero la construcción es tradicional moderna. Digamos, está acá. Me voy a poner enfrente. Miren qué lindo, todo, la estética me gusta, todo de negro. Bueno, ahora está cerrado. ¿Ves? Este lugar. Miren el techo. Bueno, todo ahí hay vinos. Y a la noche el iluminado es muy lindo. Acá hay algunos barcitos. Acá lo que sobra en Tokio son bares. La gente consume mucho bar. Mucho sale de trabajar y se va a tomar algo. Y acá lo que Roxana me remarcaba es la verdulería que venimos siempre. Mirá, las papas están bastante baratas las papas. Lindas papas, son siempre chiquitas acá. A esta verdulería venimos siempre. Las frutillas Están baratas también. Qué raro, siempre son carísimas. Esa es la época. Hay buenos precios. Acá venimos siempre. Venimos después de la clase. Miren este lugar. Esto es re antiguo. Onda 50, 60. Miren lo que es. Está vacío hace mucho tiempo. Es probable que lo tienen abajo. No se hace más ese tipo de pared. Claro, no se usa más ese tipo de pared. Acá hay una inmobiliaria, hemos venido cuando buscamos departamentos. Es muy difícil para un extranjero conseguir departamento. La aportación de cara es... No te quieren, los japoneses no quieren a los extranjeros viviendo acá. La mayoría, no todos, pero la mayoría no quieren. Hubo muy malas experiencias. Miren los autos, como les decía hoy. Miren la policía. Yo siempre digo, nunca me gustó ser policía, pero en Tokio me encantaría porque tenés menos laburo, no haces nada. No hay crímenes, no hay nada, es re aburrido ser policía acá. Bueno, miren este lugar. Este lugar me hace acordar a Malena, porque yo cuando era muy chiquita, digamos,
por acá y veníamos a este lugar. Vamos, y acá a la vuelta hay una plaza, ¿no? Y ese lugar que ven ahí, ese es un restaurante que se llama La Bohème. Restaurante La Bohème es una cadena de restaurante, hay en otros lugares también. Ahí hace milanesa, increíble. Ahí dice La Bohème. Claro, acá tenemos nuestra historia de amor con Rosana, que no la voy a contar, la guardamos para nosotros. Acá hay barcitos, a la noche es re lindo, antiguamente venía. Y ya nos próximos, ahí en la esquina, que ahora vamos a entrar, vamos a cruzar. A ver si vienen los autos. Vamos a cruzar. Rosana. Está la plaza donde acá sí venía con Malena. Acá, ahí les voy a mostrar un par de fotos o si tengo algún videito para que vean cuando Malena era chiquita. Hoy en día ya tiene 14 años y está hecha una señorita. Increíble cómo pasan los años. Acá jugábamos con Malena y fue lo mejor que le pude dar a mi hija. Tiempo de juego, un segundo me desvío para que quede en el recuerdo. Jugamos mucho acá, en este tobogán 1000 veces jugamos. Era muy chiquitita cuando veníamos. Bueno, lindo recuerdo. Ese local de hamburguesas, cuando pasamos y un olorcito, miren lo que son las fotos. Dios. Pero no podemos porque estamos haciendo dieta y hemos bajado ya unos kilos. Así que no, estamos bastante rigurosos en eso. Última cuadra, doblamos y ahí está Nakano School. Dance, Nakano Dance School. Este hombre, esta pareja estudian tango argentino, siendo japoneses con un respeto increíble hace años. No solo con nosotros tomamos clases, sino con otros maestros. Y la verdad que gente muy agradable, nos trata muy bien. Y ahí, acá está. ¿Me abrís acá? Voy a entrar por acá. Ah, está apagado. Ah, no está. Está apagado. Bueno. Parecería, esta es la entrada. No. Vamos a tener que ir por el ascensor. Ah, nos iba a hacer aquí. Menos 20. ¿Menos 5? Menos 20, mi amor. Ah, estamos bien. Esta es la entrada B. Vamos al ascensor. Segundo piso. Y vamos a... Acá marca. No es tanto. Y ahí. Me parece que todavía no llegaba. No, menos 20, mi amor. Sí. Oh, está cerrado. Bueno, acá les muestro el estudio. Miren lo hermoso que es este lugar. Acá hacemos milonga y damos clases de vez en cuando. Miren lo que es. Él es un fanático de las lámparas Tiffany. Todo despejado. Miren lo que es. La barra. Miren la barra. Hermosísima. Las lámparas. Toda la cristalería que él tiene, que le encanta. A las tazas me encantan, las colecciones de tazas. Miren las que tiene. tacitas, todos los detalles. Es muy detallado. Las pinturas, todo muy prolijo, Nakano. Una persona muy querida. Voy a mostrar la escalera, la entrada, la otra entrada. Miren lo que son las lámparas.
Ah, acá está, se puede abrir. Miren lo que es la entrada esta. Él lo arregló todo de él, ¿no? Precioso. Miren esta lámpara en todos lados. Hermoso. Bueno. Mira todas las colecciones que tiene. Colección de discos. Acá mira ahí. Acá es moderno, ¿no? Esto. Ahí está. El aparato. Miren las lámparas Ah, estas, es. quería mostrarle. Sí, estos, le gustan las cosas retro. Miren el ventilador retro. Y les quiero mostrar más detalladamente las lámparas. Un lugar precioso. El 8. Miren el detalle de esto para tomar algo. Acá toma mucho té. Miren las lámparas del gato, de los gatos. Y acá quería mostrarles esto. Desde Argentina trajimos un vinito y el regalito ese en la calle Florida compramos, de cuero, que quedamos con un Ray-Ban. Miren esto que le encanta a Roxana. Acá. Precioso. ¿Ven? Ahí está el ventilador retro que les decía. Miren la mesita, el detalle. Ah, es un lugar impresionante. Si lo ves en detalle, mirá lo que es el ventilador este. Vos sabés que yo tenía uno así en Argentina, en la casa de mi hermana, y me lo robaron, un albañil. Me lo robaron. Pero bueno, voy a conseguir otro. Mirá esta lámpara. Bueno, acá nos sentamos con Roxana y tomamos un cafecito antes de empezar. ¿Qué, amor? Siempre de la casa. ¿El auto? Un clásico, hermoso. Bueno, por hoy damos terminado el video, espero que les haya gustado. Un interesante camino al lugar donde siempre trabajamos, así que queda en el recuerdo para nosotros y para ustedes que conozcan más o menos cómo son las calles de Tokio. Bueno, Guille Roxana TV, suscríbanse, tienen el libro para comprar, El éxito de mis lágrimas, y también el canal nuevo que se llama Plan B. Les invito a que se suscriban, abajo les voy a poner el link para que puedan ir y mirar un poquito, que es totalmente distinto a este canal. Bueno, los quiero mucho, gracias y nos vemos en otro video. Chau, 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 chau.